IngeoLink 4D, topografía de calidad. Hoy les quiero mostrar una pequeña comparación que hemos realizado de esta antena geodésica con registro NOAA, que es la que utilizamos para ensamblar este equipo con un valor de 6 millones IVA incluido, y de esta antena geodésica también con registro NOAA, que es la que utilizamos para ensamblar el SlimFit K8. Entonces, prácticamente aquí la diferencia es que el radio es de 2 vatios de potencia y aquí el radio es de 1 vatio de potencia, y pues digamos que tiene más cables y este tiene la batería únicamente por fuera. Esas son las diferencias, ¿sí? El algoritmo RTK de ambos es el mismo. Entonces, digamos que muchos dirán, bueno, influye que el tamaño de esta antena, que es la que se entrega el SlimFit K8, ¿sí?, sea inferior en tamaño a la que usa el Iron Fix, ¿sí? Ambos recordemos que utilizan board triple frecuencia con NAP de 965 canales, ¿sí? Y rastrean ambos L1, L2, L5. Pero algunos dirán, bueno, si yo compro este, ¿me va a dar menos performance que esta antena? Eso es una pregunta que a muchos les puede surgir. Entonces, para poder responder esas dudas, hicimos una serie de pruebas y comparaciones en la ciudad de Bogotá con nuestro compañero ingeniero topográfico Alejandro Rodríguez. Entonces, para que tengan la plena confianza de que todos los productos que vendemos son de alta calidad, ¿sí?, sin importar el tamaño y demás. Entonces, esta antena tiene una característica que es triple frecuencia, tiene 290 gramos de peso, el peso es inferior, y esta tiene 420 gramos de peso. Quiere decir que hay una reducción en peso de 130 gramos. En IngeoLink 4D siempre estamos a la vanguardia investigando nuevos componentes y encontramos que esta antena tiene el mismo performance que esta. Pero bueno, ustedes dirán cómo lo podemos demostrar. Entonces vamos ahorita a mostrar en el computador una serie de análisis que hicimos, ¿sí?, en la ciudad de Bogotá. Entonces ya vamos a mostrar. Ahora entonces ya conocen las antenas y conocen el porqué de la comparación de ambas antenas. Bueno, el día de hoy les quiero mostrar una comparación entre dos antenas geodésicas, la AT360 y la AT106. El fin de estas pruebas, como ya lo vimos en el video introductorio, es saber si el performance de una antena es igual a la otra, aún sabiendo que el tamaño de la antena de la AT106 es más pequeña. Bueno, para esto dispusimos de dos puntos, ¿sí?, un punto bajo un árbol y un punto bajo una caseta. Sabemos que bajo una caseta metálica no es la condición recomendable, pero quisimos comparar cómo se comporta en una condición extrema. Para este caso tenemos una serie de videos donde mostramos las condiciones de cada prueba. Listo, acá ahora vamos a tomar nuestros puntos con nuestras antenas AT106. Acá tenemos nuestra antena, vemos que está transmitiendo en TXD, y acá tenemos nuestro rover con nuestra antena. Vamos a tomar los mismos puntos que tomamos ahorita para revisar la prueba de repetibilidad de estas antenas. Listo, entonces como se dan cuenta, esto es una antena bastante pequeña, ¿sí?, la cual la base, tanto la base como el rover, se ubicaron las mismas antenas, la AT106 en la base, AT106 en el rover, ¿sí?, con el fin de, digamos, que no ingresar más variables al sistema. También hicimos la prueba con la AT360, que es mucho más grande, de esa sí no tenemos video, ¿sí?, en la base se ubicó AT360 y en el rover AT360 también. ¿Sí? Entonces les voy a mostrarles la ubicación de cada prueba. Listo, estamos ahora acá en nuestro tercer punto. Vamos a tomar, estamos debajo de una caseta, tenemos una obstrucción casi total, solo tenemos despejado un poquito hacia allá, pero pues acá tenemos un techo que es como en lata. Y vean lo interesante que nos está dando esto. Una solución fija con 30 satélites de 31, una precisión de 4 en horizontal y 5 en vertical.
Vamos a tomar el punto para hacer nuestra prueba de repetibilidad en un momento. Entonces, como se dan cuenta, aunque ya sabemos que el efecto multicaminos bajo una caseta es bastante grande, pues quisimos saber nuestra prueba de repetibilidad y hacerla en esas condiciones, ya que dio una solución fija. ¿Sí? Entonces, ustedes saben que nosotros investigamos el tema de los fijos falsos y quisimos saber qué tan cierto es ese fijo, ya que pues nuestra colectora de datos nos dice 5 milímetros. ¿Sí? Entonces nos vamos a dar cuenta con la prueba de repetibilidad cómo podemos detectar, ¿sí?, si ese fijo es falso o no. Entonces la prueba de repetibilidad consiste en, digamos que para nuestro conjunto de datos es apagar el equipo, ¿sí?, volver a encenderlo, entrar al lugar y esperar la nueva solución fija, ¿sí?, y esa serie de coordenadas se comparan entre sí cada una. ¿Listo? Entonces eso se hace mínimo unas 3 veces, es decir que nosotros apagamos el equipo rover 3 veces, ¿sí?, y lo volvimos a ubicar en el mismo punto. Entonces esa es digamos, la prueba que se hizo en la caseta. Realmente es una obstrucción del 100%, ¿sí? Decimos que 100% porque todo el 100% está tapado, ¿sí? Así entre la señal, la obstrucción es del 100%. ¿Listo? Normalmente, como buena práctica, Ingeolin 4D recomienda máximo una obstrucción del 50% para que la solución fija sea confiable y no sea una solución fija falsa. Bueno, entonces teniendo en cuenta eso, vamos a mostrar una obstrucción de un 50%. Listo, estamos acá en nuestro tercer punto, una piedrita al lado de este árbol. Acá tenemos un árbol, no es muy frondoso realmente, y tenemos una latencia de 1, solución fija 31 y 33, y precisión horizontal de 5 milímetros y en vertical de 6. Listo, entonces si se dan cuenta, ambos puntos decían precisiones milimétricas y ambos puntos fueron tomados con las antenas AT106 y la AT360. Entonces vamos a ver ahora sí, sin más preámbulos, los resultados. Entonces para eso siempre les muestro el archivo HTML, ¿sí? Entonces acá dice prueba parque, fue realizado el 28 de febrero del 2024 a las 3:09, ¿sí?, para lo cual contamos con una base P50, unas coordenadas navegadas obviamente, y luego de eso lo que hicimos fue que intercambiamos antenas, por lo tanto tenemos otra base navegada, por lo tanto tuvimos que apagar la base y demás. Entonces si se dan cuenta, aquí tenemos una serie de coordenadas para la base 1, pero realmente es el mismo punto. Entonces yo lo que hago es unificar estas dos bases porque es la misma coordenada. Tomé como base fija esta, ¿sí?, en Excel, y hago, digamos que una comparación para poder comparar, ¿sí?, ya que obviamente los tiempos de esas pues son diferentes, ¿sí? Es decir, por ejemplo, la piedra, esta piedra que es el punto del árbol, fue tomado a las 4:26. Luego aquí se repitió ese mismo punto a las 4:27, luego a las 4:30, ¿sí? Luego esa misma piedra a las 4:35, ¿sí? Y aquí tenemos otra a las 4:43, ¿sí? Pero aparte de eso también tenemos, digamos que el tema de digamos que la caseta, ¿sí? Y aquí está la prueba de repetibilidad de la caseta. Pero aparte de eso, en la segunda sesión con la otra antena, ¿sí?, es la antena AT106, ¿sí? Entonces aquí tengo que todo dio fijo, ¿sí? Que la cantidad de satélites que se usaron fueron 30, 31, 29, y las latencias fueron de 1 segundo, es una latencia recomendable. En teoría, cualquier entidad que revise esto diría, no, todo pasa, ¿sí?, todo está bien, pero nosotros aquí mostramos cómo verificar si una solución es fija, falsa o no. Entonces vamos a verlo en una hoja de Excel. Aquí ya tengo en color azul los datos para la AT106, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la antena amarilla, la antena AT340 o AT360, que es la misma de CONNAP,
¿sí? Comparada con otra antena AT106. Ambas tienen registro NOA, ambas tienen las mismas capacidades de rastreo, lo único que varía son los tamaños. Entonces esta parte es un 50% obstrucción, ¿sí? Entonces que corresponde, ya nos vamos a dar cuenta, a la piedra, es decir, bajo el árbol, ¿sí? Entonces aquí me quedó mal el título, bajo árbol. Listo. Entonces esta otra es bajo techo metálico. Normalmente hemos visto que pues las buenas prácticas indican que no debemos ubicarnos bajo estructuras reflectantes, ¿sí? O cerca de estructuras reflectantes como lo son las láminas de zinc. Entonces quisimos ver la variación entre dos antenas y ver cuál es de mejor calidad que la otra. Entonces para esto digamos que el árbol, ¿sí? Aquí le pusimos piedra, pero realmente es una piedrita que está bajo el árbol, entonces no se van a confundir. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 puntos, ¿sí? Entonces aquí están la fecha de rastreo, ¿sí? Este es el HTML, pero en versión Excel. Entonces, por ejemplo, aquí tengo que la altura de la antena fue 2 metros, tengo que el nombre de la antena fue AT360, ¿sí? Listo. Tengo las precisiones, todas milimétricas. Entonces, miremos que la AT106 en color azul, ¿sí? Tengo que la norte, ¿sí? Es esta. Tengo la este, que es esta, ¿sí? Esta columna, norte, este y Z. Entonces, para yo poder deducir, ¿sí? Miren, por ejemplo, los PDOPs en ambas antenas fueron similares, los HDOP fueron similares, VDOP fueron similares y todos fueron fijos. Las máscaras de elevación fueron similares. Entonces, aquí yo hago una estadística muy simple, que es máximo, promedio, mínimo y la diferencia entre el máximo y el mínimo para cada antena. Entonces AT106, que es la más pequeña, ¿sí? Entonces este punto es del árbol, todos estos datos son con respecto. Entonces miremos la máxima variación. Entonces el dato máximo, si se dan cuenta, aquí tengo max de estos 4 datos de la prueba de repetibilidad, terminó en 838.44. El dato máximo de la AT360, que es la amarilla, en teoría es nuestra antena, digamos que de objeto de comparación, en teoría es el dato exacto, entre comillas, ¿sí? Hasta no, digamos que no tener una hipótesis. La hipótesis es que la antena más pequeña produce datos de menor calidad. Pues vamos a ver si eso es cierto, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí tenemos solo unas diferencias entre esta y esta, el dato máximo de 1 centímetro. Este sería el dato promedio. Si se dan cuenta, el dato promedio es 0.437, el dato promedio de esto es 0.423, una diferencia de 1 centímetro. Realmente eso no es significativo, ¿sí? Y el dato mínimo entre una antena y la otra es 0.429 y 0.47, menos de 1 centímetro, eso no es significativo. Hasta aquí podemos decir que es igual. Aquí lo que me interesa saber es la diferencia entre el dato máximo y el dato mínimo de cada antena geodésica. Aquí veo que el dato máximo y mínimo para las nortes fue de 1.6 para la AT106, ¿sí? Aquí para las estes fue de 3.1. Entonces aquí diríamos que se comportó mucho mejor la máxima variación para la AT106 que la más pequeña, ¿sí? Bueno, ahora para las estes, la menor variación entre los datos máximos y mínimos, ¿sí? De estos datos fue para la AT360, es decir, para la más grande, ¿sí? Digamos que en cuanto a alturas, sí ya se presentan unas mayores variaciones, ¿sí? La máxima variación para el dato máximo y mínimo, ¿sí? Se presentó, digamos que menor para la AT106, pero realmente las diferencias, si se dan cuenta, aquí son 4.2 centímetros para la AT106, que es la más pequeña, ¿sí? Y la máxima variación entre coordenadas de alturas elipsoidales se presentó para la AT360. Entonces aquí sinceramente no podemos decir que una es mejor que la otra, ¿sí? No lo podemos decir realmente porque la conducción fue bajo un árbol con un 50% de obstrucción, y vemos que el promedio, si yo comparo promedios, ¿sí? Si comparo el promedio de la nortes y hago unas pequeñas .437 y .423 iguales, ¿sí? Entonces tomé datos y promedio, y tomé estos datos para la otra antena y promedio, son iguales.
Para la este, el promedio, ¿sí?, es este, 386 y 41, iguales. Entonces 1 centímetro de diferencia entre promedios. Entonces realmente debo comparar es con el promedio. Es por eso que la estadística juega un papel muy importante aquí, porque ya veo que no puedo sacar una conclusión con la máxima variación, ¿sí? Si lo saco con máxima variación, yo tendría que decir, sumar las máximas variaciones, ¿sí? Por ejemplo, sería la suma de estas, me da 0.10, ¿sí? Y la suma de esta me da 0.94, o sea, similares. En cuanto a máxima variación, ambas se comportan igual, ¿sí? Ambas variaron, esta por ejemplo varió en altura, esta varió en altura, esta varió en la este, pero esta no, esta sí varió en la norte, pero esta no. Entonces, si se dan cuenta, la suma de las máximas variaciones, por ejemplo, me da 0.094 para la AT360, ¿sí? Y para la AT106, que es la más pequeña, me da 0.109. Eso no es significativo, 1 centímetro para esa condición. Quiere decir que en cuanto a promedios y suma de máximas variaciones son iguales o similares por lo menos. Ahora, en cuanto a altura elipsoidal, que es lo que más afecta para la Z, el promedio tengo 2500, mira aquí está promedio, 2567.941 y 2567.958. Una diferencia de 1 centímetro entre los promedios. Quiere decir que la prueba de repetibilidad aquí me arroja que este es un fijo confiable para ambas antenas, toda vez que la máxima variación pues no supera en este caso los 5 centímetros. Por ejemplo, la AT106 en ningún caso superó los 5 centímetros para los 4 digamos encendidas y apagadas de equipo, ¿sí? Para la AT106, ¿sí? En teoría se comportó un poquitico mejor, porque mire, aquí está 5.1, 4.2 y 1.6. Aquí sí la variación en Z para la AT360 fue, digamos que un poquito digamos que peor que con respecto a la AT106, pero esto es solo un punto, ¿sí? Para uno decir que una antena es mejor que otra, en teoría tendríamos que tomar mínimo unos 100 datos, ¿sí? Obviamente pues nuestro objetivo es escoger un punto al azar, ¿sí? Y pues obviamente no podemos tomar 100 datos pues por temas de tiempo y personal, ¿sí? Pero iremos haciendo muchas más pruebas así. Por ejemplo, la prueba pasada vimos que ambas se comportaron de manera similar, ¿sí? Y en esta vimos que ambas se comportan de manera similar, incluso tiene un poquito mejor de performance la antena pequeña, ¿sí? Realmente los promedios son similares. La próximo testing será una comparación ya definitiva entre la AT360 y la AT106 con estación total. Entonces la estación total, ¿sí?, ya nos dirá qué antena es más exacta. Aquí vemos que la variación, ¿sí?, el efecto multicaminos afecta a ambas por igual. Ahora miremos, por ejemplo, con un 100% de obstrucción bajo techo metálico, aquí entre paréntesis, condición no recomendada. Entonces, obviamente aquí tenemos los datos, ¿sí? Miren los datos de los baños, en teoría eso eran unos baños, fueron tomadas a las 3:40, ¿sí? Con la AT360 fue la primera armada, luego se quitó esa antena y se puso la AT106 a las 4:40, ¿sí? Con, digamos, unas precisiones que ya no son milimétricas. Acá ya me dice 3.8 centímetros, 3.2, y uno esperaría que la máxima variación sea 3 veces ese valor, es decir, 10 centímetros. ¿Y por qué 3 veces? Porque el 99% de confiabilidad está bajo la curva de distribución normal con un Z sub R de 3 que obedece a un 99% de confiabilidad, ¿sí? Entonces la geodesia obedece a una distribución normal, ¿sí?, en cuanto a máximas variaciones en condiciones ideales, pero en condiciones de multicaminos, vemos, como por ejemplo con ya no recomendados, vemos que esta máxima variación entre el dato máximo, aquí busco el máximo de este, aquí busco el mínimo, resto las diferencias entre más y min, y tengo 31 centímetros de diferencia para las nortes para la AT106, ¿sí? Ahora para la este obtengo 35 centímetros y para la diferencia de alturas obtengo 28 centímetros. Quiere decir que si la precisión me decía aquí 4 centímetros, pues evidentemente esto es un fijo falso,
¿sí? Si yo divido, por ejemplo, 31 centímetros entre 3.8, tengo un factor de multiplicación de 8 veces. Eso se pasa del factor de la distribución normal, que es máximo 3. Entonces, todo factor que se pase de la distribución normal, ¿sí? Que en este caso es máximo 3, pues obedecerá a un fijo falso. O todo dato o variación que se pase de 5 centímetros, ¿sí? En este caso, por ejemplo, aquí, pues una solución confiable es que la máxima variación esté cercana a los 5 centímetros. En este caso, estas soluciones anteriores, bajo una obstrucción del 50%, fue un fijo confiable. Sí, pero bajo ese techo metálico vemos que se producen fijos falsos. ¿Sí? Entonces, tener mucho cuidado, ¿sí? Hacer pruebas de repetibilidad en entornos donde ustedes repitan muchas veces esos puntos. Por ejemplo, si ustedes toman puntos cerca de muros, cerca de paredes, pues hacer una prueba de repetibilidad en esos entornos comunes para ustedes grabarse en su cabeza qué entornos producen fijos falsos. Esto aplica para equipos de bajo costo como para equipos Smart. Entonces, aquí, por ejemplo, si yo sumo la máxima variabilidad, ¿sí? En todas las componentes norte, este, z, tengo una suma de 95 centímetros. Ese dato es únicamente algo para yo poder comparar, más no significa que es un metro de error, no. Si yo quiero sacar de pronto la variación 3D, pues lo puedo hacer de otra manera, ¿sí? Pero aquí yo quiero hacerla más rápida y aquí me da 0.95 y aquí me da 0.55. En teoría, para entornos de mucho multicaminos, la antena de plato grande es mucho mejor, ¿sí? Pero esto es solo una prueba de muchas que nos falta hacer, ¿sí? Pero sinceramente la máxima variación fue de 14 centímetros para la norte. Eso es un fijo falso, ¿sí? Porque aquí me decía 2.8, y de 37 para la este. Eso es un fijo falso, ¿sí? Obviamente en alturas sí, pues bastante sorprendido, porque la diferencia fue de 4 centímetros nada más para ese entorno, ¿sí? Pero la prueba definitiva la da una estación total. Ahora, si yo comparo las diferencias entre promedios de ambas antenas geodésicas, voy a encontrar que la norte me da un promedio para esos 3 puntos. Aquí solo se hicieron 3 puntos, en el anterior se hicieron 4, es más contundente la prueba anterior. Entonces aquí tengo 865.136, ¿sí? Entonces, si yo resto promedios de ambas antenas, miremos qué diferencias tengo. 7.8 centímetros, ¿sí? Aquí tenía una variación grande, pero mire que al hacer un promedio, las diferencias entre promedios de ambas antenas son de solo 7.8, ¿sí? Entonces, ahora si yo saco la diferencia entre promedios de la este, es de 1 centímetro. Entonces, mire que cuando se hace la prueba de repetibilidad, por más difícil que sea el entorno, el promedio siempre me acerca a una antena, ¿sí? U otra, o me puede acercar al dato fijo confiable. Entonces, para entornos complejos donde de pronto necesitemos un lindero y creamos que pueda ser susceptible a un fijo falso, hacer la prueba de repetibilidad, promediar, ¿sí? Y al promediar podemos bajar el error. Incluso eso lo vamos a tratar de verificar en un testing número 3, comparando con una estación total, si el promedio se acerca más al dato exacto, ¿sí? O de pronto un dato aleatorio se acerca más al dato exacto. Pero la estadística siempre va a decir y apuntar que el promedio minimiza los errores y se acerca al dato exacto. Y si tengo más datos digamos, de repetibilidad, pues puedo obtener el dato exacto. Entonces, por ejemplo, aquí promedio las alturas y miren que tengo diferencias de menos de 10 centímetros entre promedios de ambas antenas, ¿sí? Haciendo promedios, ¿sí? Pero digamos que como uno en campo no puede tomar y apagar el equipo muchas veces, pues aquí realmente lo que importa es la variación 3D. Entonces vamos a sacar la raíz de este dato al cuadrado, ¿sí? Para sacar la variación 3D y realmente verificar qué antena es mejor que otra. Pero pues ya sabemos que para entornos de muchos multicaminos la antena grande arrojó mejores resultados, pero de muchos multicaminos, es decir, 100% de multicaminos, ¿sí? Lo cual no es recomendable. Aquí están los puntos 55 para la AT106,
¿sí? Aquí debo bajar 1, 2, 3, 4 para no volver a hacer esa fórmula. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Y aquí tengo punto 4 de variación, ¿sí? Entonces realmente esto es solo un punto con una obstrucción del 100%, ¿sí? Pero ya vimos o sea, usted tomar un punto en una condición no recomendada le va a arrojar un fijo falso, sea con una antena de plato grande o sea con una antena de plato pequeño. Entonces quiere decir que, por ejemplo, la antena de plato pequeño arroja una mayor variación en 3D, ¿sí? Por el momento la hipótesis apunta a que antenas de plato grande arrojan menor variación 3D en la repetibilidad, en la prueba de repetibilidad, ¿sí? Esto digamos que no es una prueba contundente, vamos a hacer una tercera prueba, ¿sí? Volviendo a comparar ambas antenas, pero esta vez vamos a tomar dos o tres puntos con un 20% de obstrucción, o el otro con 60% y el otro con 80%. Ya no lo vamos a llevar al 100%, sino va a ser 20, 60, 80, ¿sí? No va a ser 100%, para mirar cuál es la obstrucción máxima en la que podemos trabajar sin que se produzcan fijos falsos. Y obviamente pues vamos a utilizar estación total. Bueno, eso sería todo lo que quería mostrarles. Espero les haya gustado el video. Recuerden que ambas antenas presentaron un performance igual y similar bajo obstrucciones de un 50% hacia abajo, que obedece al video de el árbol. Abajo de una caseta. Entonces en esta caseta no fue posible obtener fijos confiables, ¿sí? Y en este árbol sí fue posible obtener fijos confiables. Tenemos un árbol, obstrucción del 50%, no es muy frondoso realmente, ¿sí? Incluso y tenemos un poco menos, 40%. Entonces los dejo, esta es la condición recomendada, ¿sí? Para trabajar nuestros equipos GNSS, y los dejo con ese fondo de pantalla.